Buenas noches, ya casi. Tarde, sí. Estoy. Bueno, ahí está el material y la enseñanza de ahora es el convencimiento del liderazgo. Es esta hoja con ese dibujo que... Bien, el convencimiento del liderazgo. Varios de nosotros recibimos seguramente como la publicidad y hemos puesto como tema de este campamento alcanzando los recursos para su gloria. Ese es el tema y el título es adquiriendo su consejo sobre la ofrenda. Entonces, y pusimos como una imagen de alguien con un lente especial, suponemos muy especializado, un lente muy poderoso. La idea es que desde lejos poder ver una ciudad, ¿sí? Y fuera del lente pues todo borroso, pero cuando usamos el lente, ¿cierto? Podemos ver con nitidez los detalles de esa ciudad, las calles, la gente, el mercado. Esa es como la idea de la imagen con ese lente, y es para decir que cuando usamos el recurso de Dios, cuando vemos la obra de Dios con los recursos de Dios, con el lente de Dios, ¿sí? Con las gafas de Dios, por así decirlo, entonces vamos a poder adquirir su consejo y alcanzar los recursos para su gloria. Y esa era la idea. Pusimos como un versículo, también lema, un pasaje, ¿no? Del caso del ciego, a quien el Señor escupió en sus ojos. Y una vez escupió en sus ojos, él pudo ver. Y él dijo, veo a los hombres como árboles. Pero bueno, ya veía a los hombres como árboles. Y sí, queremos, y yo quiero que el Señor siga escupiendo mis ojos con su palabra. Que Él siga escupiendo mis ojos, porque necesito ver con la nitidez que el Señor quiere que yo vea. Y esa es la idea en estos días. El pasaje dice que, pues, saliendo de la aldea, y Dios nos sacó de Bogotá, y nos sacó de allá donde estábamos para que podamos exponer nuestros ojos y pedirle al Señor nos siga enseñando sobre este consejo respecto al dinero enfocado en la ofrenda. Bueno, introducción. Esta enseñanza no es para convencer a nadie, ¿listo? Y eso creo que lo sabemos todos, ¿no? No se trata de yo convencer a nadie. Y si de algo salimos convencidos, es porque el Espíritu Santo lo hizo, ¿listo? Él es el que sigue convenciéndonos a nosotros, sus hijos, de sus cosas. Entonces, tampoco no es para hacer sentir mal a nadie, digo yo, no es para hacer sentir mal a nadie. ¿Para qué sí es esta enseñanza? Sí, para seguir adquiriendo, ¿cierto? Adquiriendo todo su consejo y para así seguir alcanzando todos sus recursos. Toda institución necesita de recursos económicos. Yo creo que todos lo sabemos. El gobierno necesita, o los gobiernos necesitan de dinero. El matrimonio necesita de dinero. La iglesia necesita de dinero. Debemos comprender que necesitamos dinero. Sin dinero habrá grandes dificultades, problemas, deudas, quiebras, divorcios. Por esto tan importante atender todo el consejo de Dios sin ponerle, claro, sin cambiarle, sin restarle. Esa era como la introducción de esta segunda enseñanza. Pasemos a este primer punto del liderazgo. Esa flecha es frente a la iglesia. El liderazgo frente a la iglesia. Y para esto, qué bueno que podamos leer estos pasajes. Para comenzar viendo el liderazgo frente a la iglesia, luego vamos a hablar de la iglesia frente al liderazgo. Creo que esto tenemos que de alguna manera tocarlo cuando pensamos
en el convencimiento del liderazgo. ¿Alguien me quiere ayudar? Si puede leer en voz alta, 1 Timoteo 3, 1 al 10, y otro hombre, de pronto Tito 1, 7 al 9. Y otro hombre puede ir alistando Hebreos 13, 17 y 22. Luego otro hombre, 1 Timoteo 5, 17 al 20. Luego 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13. Y posiblemente cada uno va viendo cómo y me colaboran, nos ayudamos. Y la idea es que cada uno pueda decir, yo leo este y esto. Entonces vamos a mirar esas citas, las vamos a leer tranquilamente, las vamos a disfrutar. Entonces, ¿quién tiene 1 Timoteo 3, 1 al 10 para comenzar? Sigue. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no habla, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en posesión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a toda primera, y entonces ejerzan el diaconado si son irrepresibles. Muchas gracias, William. Bueno, acabamos de leer este pasaje. Ahora, la idea es leerlo y verlo desde la perspectiva del dinero. Este pasaje, leerlo y verlo desde la perspectiva del dinero. Y cuando hoy vemos y leemos este pasaje, ¿qué palabras son importantes si lo vemos, este pasaje, si lo vemos desde la perspectiva del dinero? Para mí, la palabra irreprensible. De esto ya habló seguramente, ¿cierto? Recordamos. Ricardo, pero sigue siendo importante, irreprensible. Entonces, ¿qué otra palabra? Frente al dinero pensamos, tiene mucha cercanía, es muy... Marido de una sola mujer. Sí, muy bien, marido de una sola mujer. ¿Qué tal sobrio? Sobrio. ¿Qué tal eso de ser sobrio? Me parece que ayuda mucho frente al dinero. ¿Otra? No codicioso de ganancias, importantísimo. Entonces ya empezamos a mirar que en este pasaje, cuando uno lo lee desde la perspectiva del dinero, le aporta, ¿no? Como que lo empieza a enseñar, a educar. Me gusta la palabra, por ejemplo, o esta palabra que dice no avaro. Que gobierne. La palabra ahí gobierne es muy importante, ¿no? Los que han estudiado griego, ¿no? Ahora que recuerdo, ahí viene esa palabra de administrar, ¿no? De ahí viene esa palabra aquí, gobernar. Gobernar su casa y luego le hace un paralelo, dice, porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo qué? Cuidará. Entonces también está la idea de cuidar bien de la iglesia, dice allí, de la iglesia de Dios. Otra palabra frente al dinero, en mi opinión, para esta ocasión, para este campamento, es no un neófito. Y posiblemente yo he sido un neófito en esto de ver las escrituras, ¿cierto? Con respecto al dinero, ver el consejo de Dios frente al dinero, todo lo que el Señor enseña sobre el dinero. Entonces, salgamos de esa condición y sigamos aprendiendo, adquiriendo. Recordemos el título, ¿no? Adquiriendo todo su consejo. ¿Sobre qué? Sobre la ofrenda. ¿Qué otra palabra? Que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces me parece que lo acerca respecto al dinero. ¿Quién tiene Tito 1, 7 al 9? ¿Quién tiene ese pasaje? ¿Quién? Dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
sino creador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, recreador de la palabra fiel, tal cual como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contraen. Muchas gracias, Jorge. Ahora leímos este pasaje y otra vez, antes de leerlo, ya estábamos pensando, voy a leer este pasaje pensando en el dinero, ¿sí? Desde esa perspectiva del dinero. ¿Qué frases, qué palabras me parecen importantes, ¿sí? Respecto a este consejo de Dios sobre el dinero en ese texto de Tito 1:7 al 9? Otra vez, irreprensible, ¿cierto? Como administrador de Dios. Tremendo. Entonces, ¿qué otra? No codicioso, de ganancias deshonestas. Lo repite. Esa es la importancia ahí, como repite ese. Y el versículo 9 todo a mí me parece importante respecto al dinero. ¿Quién quiere leer solo el versículo 9? Otra vez el versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Muchas gracias. Yo creo que frente al dinero necesitamos este pedacito de la palabra santa de Dios, donde nos está llevando, nos está animando a ser saludables frente al consejo de Dios. No solo adquirir el consejo de Dios, ¿cierto? Sino también ¿qué? Enseñar el consejo de Dios. Y frente al dinero necesitamos pedir a Dios el equilibrio que Dios le da, ¿sí? No solamente que yo lo viva, que yo obedezca a Dios como anciano, como diácono, como uno de los miembros del equipo de la iglesia, sino que también tenga la misma libertad, el mismo amor, la misma autoridad. ¿Para qué? Para enseñarlo, ¿sí? Entonces hay veces, de pronto nos hemos quedado por años donde yo, mi familia, ¿cierto? Ofrendamos a la iglesia, el liderazgo es el que más aporta a la iglesia, pero tenemos que salir en un sentido de ese incompleto, porque como liderazgo vamos a ir viendo que es importante que los hermanos también aprendan, y nosotros tenemos el privilegio de ¿qué? De decirlo, de enseñarlo. No es suficiente modelar el consejo del Señor, es necesario también modular. Queremos modelar, pero también queremos ¿qué? Modular. Queremos obedecerlo, pero también queremos enseñarlo. Me gusta mucho ese versículo 9 sobre estos pasajes. Hoy los estamos viendo desde las perspectivas del dinero. Cómo el Señor, en estos pasajes de liderazgo bíblico, ¿cierto? De ancianos y diáconos, tremendo. Ahora vemos, wow, hay mucho por crecer, por aprender, por adquirir, por alcanzar, por continuar en este consejo completo. El propósito de este campamento es seguir alcanzando todo el consejo de Dios al respecto. Bueno, hemos dicho algunas cosas, puesto los pasajes bíblicos. Déjenme decir algo sobre esto, por eso hay unas líneas allí por si de pronto alguna cosa que yo diga le parezca importante. ¿Listo? Como en todo asunto que compete a la iglesia local, el liderazgo debe ser el primer grupo de creyentes de convencerse que la iglesia necesita dinero. ¿Estamos convencidos de esto? Para nosotros es claro que la iglesia necesita dinero, y eso que digo y como lo estoy diciendo de manera consciente, intencional, eso es bíblico. Y que ese dinero se debe también administrar pues de la mejor manera. Sobre el tema de la ofrenda, es desde el liderazgo que se obedece, se modela, se enseña. Claro, también como liderazgo ofrendamos al Señor, se supone, pero también administramos como liderazgo las ofrendas que como hermanos, como miembros de la iglesia, pues recogemos. El liderazgo es quien conduce a la iglesia al consejo de Dios sobre la ofrenda. Es desde el consejo de Dios que aprendemos el método y el programa de la gracia del dar. Dios por naturaleza es un Dios dador. Ese es otro atributo de Dios. Sabemos que Dios es santo, justo, bueno, incomparable, ¿cierto? Todopoderoso, y podríamos continuar pensando en tantos atributos de Dios que
que nos alienta saber el Dios que adoramos, el Dios que nos salvó. Pero hoy queremos también llamar nuestra alma a reconocer que tenemos en Dios, en su carácter, su naturaleza, un Dios que dador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Entonces es un Dios que por naturaleza es un Dios como dador. Y dio a su propio Hijo, al Señor Jesucristo, ofrenda sublime de Dios para nosotros, por supuesto. Pero también en Romanos 8:32 dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces veo esas palabras, dio a su Hijo, ¿cómo no nos qué? Dará. Un Dios que por naturaleza dio a su Hijo y aún nos sigue dando. No solo nos salvó, sino que sigue cuidando de nosotros. A Dios le importa todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere cubrir todas nuestras necesidades. Amén. ¿Lo creemos? Yo lo he disfrutado así. Entonces, hay esas verdades y estamos pensando desde el liderazgo. Hasta ahora el liderazgo frente a la iglesia. Ya vimos que claro, si somos un liderazgo bíblico, si Dios nos ha puesto, si fue el Espíritu Santo que nos llamó, nos preparó, nos entrenó, nos puso. Entonces, vemos esas cualidades, características allá en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. Y como ahora leyendo esos pasajes, wow, ahora muchas de esas cualidades tienen que ver con ¿qué? Con el manejo del dinero, con la administración, con el cuidado de los recursos. Y también la responsabilidad de enseñarlo con las palabras, con nuestras bocas, de aprenderlo de Dios y enseñarlo con gozo, con libertad, sin miedo, sin pedir permiso ni perdón. El testimonio de un dador alegre. Alguien escuchó un dador alegre que dijo esto y lo escribió. Dijo ese dador alegre: nunca miro el dinero que gano como mío, sino como un fondo de Dios confiado a mi cuidado para distribuirlo apropiadamente. Cristo, el Señor Jesucristo dijo, no podéis servir a Dios y a las riquezas, por supuesto. Pero alguien también dijo, el cristiano debe servir a Dios con las riquezas. El propósito de esta enseñanza, parte del propósito de esta segunda enseñanza es evitar los problemas potenciales sobre el dinero pensado en ofrenda. Como iglesias, esta verdad de Dios, del consejo de Dios de la ofrenda, es para evitar problemas potenciales. Y si como iglesia local no tenemos suficientes recursos, es posible, solo Dios sabe y cada uno de nosotros, es porque no hemos estado enseñando todo el consejo completo de Dios al respecto. Es posible. Entonces queremos evitar dos palabras por P, ¿no? Problemas potenciales. ¿Cómo evitar problemas potenciales? Escuchando, por B de vaca, verdades verticales. Evitamos problemas potenciales, ¿cómo? Escuchando verdades verticales. Y frente a la ofrenda, frente al dinero, la ofrenda en dinero, pues hay varias verdades verticales. Y necesitamos pedir al Señor nos ayude en esto. Sí, no voy a perder el tiempo diciendo de esto y aquello, el abuso y esto, pero tenemos verdades verticales que debemos seguir recibiendo, que debemos seguir disfrutando y que debemos seguir enseñando y modelando sin pena, sin vergüenza a nuestros hermanos, alentándonos con estas verdades verticales sobre la ofrenda. Bueno, eran unas anotaciones allí sobre el liderazgo frente a la iglesia. Pasemos a la idea de la iglesia ahora frente al liderazgo. ¿Quién tiene ya listo Hebreos 13:17? Gracias. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os
sea restituido más pronto. Gracias, muy amable, sí. Y 1 Timoteo 5, 17 al 20. Dice, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no podrán gozar al buey que brilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. En el 20 también. Sí, señor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Estamos leyendo estos pasajes de la iglesia frente al liderazgo. Y el último pasaje, ¿quién lo tiene? Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que os alimentáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Muchas gracias. Pues nos dimos cuenta que desde la palabra de Dios, Él también le pide, él también tiene un perfil para la iglesia, frente al liderazgo, ¿cierto? Y de estos últimos pasajes, 1 Timoteo 5 y 1 Tesalonicenses 5, pues esto lo vamos a oír más detallado el lunes, si Dios lo permite, en la quinta enseñanza, sobre la importancia de sostener y cuidar, que es parte de este gran tema de dinero visto como ofrenda. Pero de la iglesia frente al liderazgo, vemos por estos pasajes que leímos que la iglesia sigue el ejemplo del liderazgo, que la iglesia obedece al liderazgo, se sujeta, que ora por su liderazgo, que la iglesia aprende desde la enseñanza bíblica todo el consejo sobre el dinero y el dar, sobre la mayordomía, sobre el presupuesto, sobre la importancia de trabajar, de ser buenos trabajadores, de buscar la excelencia, de que Dios es el dueño de todo, de que Dios es el proveedor, que Dios está al control, que una buena medida para dar es la generosidad, que el nuevo nacimiento afectará el uso de mi dinero, pero que el amor al dinero no deja nacer de nuevo. Todas estas son verdades que deben aprender la iglesia, ¿cierto? ¿Qué más puede aprender la iglesia sobre este particular? Que el Señor Jesús todavía está sentado en el arca de las ofrendas, mirando cuánto pone cada hermano. Son verdades que están en la palabra del Señor. ¿Cuánto echa cada uno? Que el dinero revela lo consagrado o lo corrompido de mi corazón. Todas estas son verdades en la palabra de Dios. Ya Ricardo también nos habló de estas estadísticas, de cuántas veces aparece la palabra dinero o cuántas veces están estas menciones sobre bienes materiales, riqueza de parte del Señor Jesús en las parábolas, en los evangelios, y pues una gran cantidad. La pregunta del Señor no es cuánto dinero recibimos, tal vez, sino cómo lo gastamos. No solo debemos saber cuánto gastamos, sino saber también cuánto damos a la obra, en ofrenda. Algunos lemas de algunas iglesias que han vivido de una manera saludable sobre este tema, sobre este gran asunto, ¿cierto? Entonces han sido iglesias que han enseñado, que han modelado, que han modulado la verdad del dinero como ofrenda. Y entonces voy a leerles algunos lemas de esas iglesias. Nosotros hay veces comenzamos el año con un lema para la iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos cuántos lemas hemos puesto, el enfoque le hemos dado al 2012, 2015, 2020, ¿cierto? Y entonces nosotros alguna vez dijimos, bueno, el lema para este año como iglesia es familias fuertes y saludables, iglesias fuertes y saludables, y así, lemas. Pues algunas iglesias también han sacado lemas por un año sobre el tema de la ofrenda.
porque lo han enseñado previamente y entonces ahí están diciendo, este es el año de la ofrenda, de aprender sobre ofrenda, todo un año. Entonces algunas han dicho, bueno, mi lema es ofrendar, es la inversión más sabia y segura. Otra iglesia de pronto escogió otro lema diciendo, ofrendar mide nuestro amor por Dios y su obra. Otra, ofrendar es nuestro regalo en dinero para la iglesia. Otra de pronto dijo, ofrendar es compromiso del cristiano. Ofrendar hace parte de nuestra adoración a Dios. La pregunta es, esta noche, si tuviéramos la oportunidad, ¿sí?, en el equipo de liderazgo, donde Dios nos ha puesto, ¿cuál sería tu propuesta como lema para el 2020 sobre la ofrenda? Y pensemos en eso. Si de pronto tener un año donde toda la iglesia estamos aprendiendo también, enfocados, adquiriendo todo el consejo de Dios, completando todo el consejo de Dios sobre la ofrenda. Bueno, estos son algunos comentarios respecto al punto 2, la iglesia, frente al liderazgo. Vamos a entrar a la ofrenda para dar. Ahí lo tienen, la ofrenda para dar. Hechos 20:35, ¿quién puede leerlo? Hechos 20, y alguien va listando 1 Corintios 16:2 y así. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Algunos han dicho que es un dicho del Señor Jesús que quedó registrado, el único dicho registrado en el libro de los Hechos del Señor Jesucristo. Esto salió de la boca de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Y yo creo que esto tiene importancia para nosotros. ¿Amén? Entonces vamos alcanzando todo su consejo, adquiriendo todo su consejo. ¿Qué dice 1 Corintios 16:2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Muchas gracias. Sigue. Guardándolo para que cuando yo llegue, no me recojan, entonces ofrenda. Bien. Este otro pasaje, el de 2 Corintios 8, 3 al 5, aunque fue parte del pasaje que compartió Alfonso con nosotros hoy, ¿no? Para comenzar. Pero volvamos a leer solo del 3 al 5. Pues doy testimonio de que con agrado, Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los ángeles. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Gracias, Obino. Y 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gracias. Muy bien. Son unos pasajes, ¿no?, para ambientar un poquito nuestros corazones, nuestra mente sobre la enseñanza del convencimiento del liderazgo. O sea, sí hay mucho en la escritura, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, por si alguien se incomoda diciendo, no, a mí al Antiguo no me mande con ese tema. Pues en el Nuevo hay mucho, ¿no? El mundo quiere gastar todo nuestro dinero para que no nos quede nada para dar. Ese es el método de este mundo. Con razón, el Señor en su palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás, padre de la mentira, engañador, y está llevando a cabo ese programa y método de que no nos quede nada para dar. El mundo nos quiere crear deudas para que solo tengamos que pasar la vida pagando y no dando. Como cristianos necesitamos trabajar para comer, pero vivir para Dios. Y el mundo, mientras tanto, trabajará para pagar las deudas y vivirá para pecar. Eso es lo que yo creo. Así lo he enseñado.
algunos años. Vivimos para Dios y el mundo trabaja para pagar deudas y vive para pecar. Sobre el dinero, muchísimas personas, según los expertos, esto pues lo leí, pasan toda su vida consiguiéndolo, pidiéndolo prestado, pagándolo, pero muy pocos pasan la vida ofrendando de su dinero. Creo que quien lo escribió, siempre, si alguien escribe buenos libros, algo uno les cree. Yo creo que él tiene mucha verdad en eso. La mayoría de la gente pasa pagando deudas, pidiendo prestado, consiguiendo dinero para gastarlo. Y muy pocos en el mundo estamos procurando pasar la vida ofrendando. Tal vez preguntarme a mí esta noche, preguntarme a mí delante del Señor, si el dinero todavía me domina, entonces el Señor no es mi autoridad. Lo que hacemos con el dinero es muy importante para Dios. ¿Hemos considerado la posibilidad de dejar en nuestro testamento algo de ofrenda para la iglesia? Esas son algunas verdades sobre la ofrenda para dar. Pasemos a la ofrenda para administrar. ¿Quién me puede ayudar a leer Lucas 6:38? Y solo para decir que en esta segunda enseñanza, este es el versículo clave. ¿Qué tal si lo leemos todos al tiempo? Mira, ahí está en la pared. Leamos al tiempo esto. 1, 2, 3. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Escogí ese versículo como lema para esta segunda enseñanza, porque como parte del liderazgo de una iglesia local, digo yo creo que si algo sufrimos sobre el tema de la ofrenda en la iglesia, puede ser nuestra culpa como liderazgo. Y entonces, así como dijimos y así como hacemos, pues así también nos vienen. Y así como medimos o trazamos las escrituras o comunicamos las cosas de Dios, pues así también, pues experimentamos las consecuencias o los beneficios. Escogí ese pasaje. Claro que puede ser aplicado en muchas maneras, ¿no? En lo personal con Dios, como familia, ¿cierto? Pero, ¿y quién dijo esas palabras? El Señor Jesucristo. También lo dijo Él. Y si salió de su boca, eso tengo que aprenderlo, tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, tengo que disfrutarlo. Tal vez tengo que sufrirlo también, ¿cierto? Porque salió de su boca y porque me importa lo que sale de la boca del Señor Jesucristo. Y aquí hay un versículo que tiene que ver con dinero, con recursos, con administración, con el método, el programa de Dios sobre la ofrenda, sobre el dinero ofrendado, dado, la gracia del dar. Muy bien, estamos ahora en la ofrenda para administrar, ¿cierto? ¿Quién puede leer Hechos 6, 1 al 4, por favor? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la institución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchas gracias, Román. Pónganse de pie los hermanos que son reconocidos formal o no formalmente, pero que fungen como diáconos en su iglesia local. Pónganse de pie, por favor. Los diáconos. Porque este era un campamento para ancianos y para diáconos. Bueno, gracias a Dios. Qué bueno. Tremendo. Ahí nos conocemos, ahí vamos viendo. Siéntense, gracias. Es que
respecto a dinero y ofrendas, aquí vamos viendo el método y programa de Dios. Dios respecto a la iglesia local para cuidar de su iglesia, para que esto fluya, ¿no? De manera apropiada, bíblica. Necesitamos como equipo de liderazgo, pues entender también el rol, ¿sí? Del diácono. Y el diácono debe, pues, aprender mucho, porque es muy importante, ¿sí? En el uso de los recursos en la iglesia local. Y en esto, pues que Dios les bendiga y que puedan crecer en esas partecitas. Hay como 100 cosas más, como todo, ¿no? Aprender, pero ahí crecer, especializarse, tomar una maestría delante del Señor, porque necesitamos estar lo mejor capacitados, lo mejor enseñados por Dios, para que en eso que Dios nos ha puesto podamos ser lo más fieles, lo más juiciosos, ¿no? Muy bien. ¿Y el otro pasaje cuál es? 2 Corintios 8, 18 al 20. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Juntamente con él al hermano que el avance del evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Gracias, Álvaro. Pues en esta enseñanza yo veía tan importante la buena relación del liderazgo con la iglesia y de la iglesia con el, para que no haya sospechas, para que todo esté claro, para que todos estemos motivados, para que todos comprendamos, bueno, ¿cómo es esto? Y entonces crecer en confianza, ¿cierto? Y todas estas cosas, y hace parte de su consejo. Entonces la ofrenda para administrar, tal vez ajustar un nuevo presupuesto, mejorando las prioridades de Dios. ¿Qué tal? Tal vez salgamos de aquí y sí, Señor, ayúdanos a ajustar un nuevo presupuesto como iglesia local según tus prioridades. Y tenemos que seguir aprendiendo esto. Usar el dinero con sabiduría, con alegría y generosidad, con la visión del reino. Es importante rendirle cuentas a la iglesia local de cómo usamos el dinero. No voy a poner una forma, cada uno verá si eso es mensual, trimestral, si pone en la cartelera una hoja, si alguien lee un edicto. Pero es necesario, entre más comunicada la iglesia esté de los gastos, de las responsabilidades, de cómo se usa el dinero. Entonces, ahí estamos. Una buena relación de liderazgo con la iglesia y de la iglesia con el liderazgo. Y tal vez por eso algunos hermanos pues aman al Señor y todo, pero todos o sea, no doy mucho. No sabemos si nos estamos perdiendo privilegios, no sabemos por no ser francos, por no ser sinceros, porque vean que todo está funcionando como Dios quiere. Y se está enseñando, se está modelando, se está modulando, se está compartiendo, se está rindiendo cuentas, se está atendiendo a la iglesia respeta al liderazgo, el liderazgo ama a la iglesia, cuida a la iglesia, administra, y los diáconos participan, apoyan, ven dónde hay la necesidad, cómo se debe hacer, ¿no? Corrigen, ajustan. Entonces todo eso es muy, muy importante. Es muy delicado, ¿no? El tema de iglesia local. Pero ahí estamos. Dios nos ha dado el privilegio de ser parte del liderazgo de una iglesia local. Y esto no podemos perdernos el privilegio de seguirlo haciendo lo mejor posible respecto al dinero pensado en ofrenda. Otro objetivo de esta enseñanza, ¿cierto?, es que como liderazgo tengamos una completa, correcta convicción sobre la ofrenda. Ese es el propósito de esta enseñanza de parte de Dios. Es que yo pueda tener una completa, lo más completa, correcta convicción sobre la ofrenda y a su vez hacia la iglesia local. O sea, no basta con ser buenos líderes según Dios. No basta con tener un buen equipo de liderazgo que lo entiende todo, que lo sabe todo, que lo obedece todo. Y la iglesia, ¿cómo le vamos a participar a la iglesia? ¿Cómo vamos a vincular a la iglesia local?
porque sí, ¿no? Hay veces el liderazgo es muy bueno, el liderazgo es muy ofrendador, el liderazgo es muy generoso, pero ¿y los otros hermanos qué? ¿Sí? No importa quién sea, todo creyente debe aprender cuanto antes que es un privilegio traer la ofrenda al Señor. Voy a compartir algunas generalidades sobre la ofrenda, la palabra ofrenda con algunas palabras, ¿no? ¿Cómo debe ser la ofrenda? O cómo Dios en su programa y método de tema de ofrenda nos enseña en el Nuevo Testamento sobre la ofrenda. ¿Cómo debe ser la ofrenda según el Nuevo Testamento? Son algunas ideas, podría ser mucho más, pero solo para como regocijarnos, disfrutar al oír estas palabras que vienen de su misma palabra. La ofrenda debe ser semanal, separada, sistemática, selectiva, sincera, sacrificial, sostenible, sustentable, sumada, sometida, saludable, solícita, proporcional, pública, priorizada, presupuestada, proactiva, coherente, comprometida, contabilizada, colectiva, considerada, cumplida, ejemplar, alegre, dedicada, fiel, fraternal, objetiva, entregada, recordada, tangible, enseñada, ordenada, determinada, actualizada, disponible, generosa, genuina. La ofrenda debe ser espléndida. Son algunas ideas, unas pocas ideas de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la ofrenda. Son pocas ideas. Generalidades. ¿Cómo debe ser qué? Coherente, comprometida, contabilizada, colectiva, considerada, cumplida, ejemplar, alegre, dedicada, fiel, fraternal, objetiva, desprendida, voluntaria, desinteresada, listada, entregada, recordada, tangible, enseñada, ordenada, determinada, actualizada, disponible, generosa, genuina, semanal, separada, sistemática, selectiva, sincera, sacrificial, sostenible, sustentable, sumada, sometida, saludable, solícita, proporcional, pública, priorizada, presupuestada, proactiva. ¿De qué es la ofrenda del Nuevo Testamento? Bien, estamos en ella, en el Nuevo Testamento. Qué lindo, ¿no? Sí, entonces aquí yo pienso, para nosotros como iglesias locales Aposento Alto, y qué lindo que podamos celebrar y reposar en la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Y es algo que hacemos, o esperamos que hacemos, y lo hacemos con dedicación, le sacamos tiempo a ese momento, hacemos reflexiones maravillosas, nos alentamos a nuestra alma. Le pedimos al Señor que ponga alas a nuestra alma ese domingo, que recordemos la obra del Señor Jesucristo, su muerte, su sepultura, su resurrección, y sacamos tiempo para eso, ¿cierto? Y lo hacemos con cuidado, y paramos, y es solemne, y es edificante, y es alegre. Y eso tal vez es lo importante, tal vez para muchos de nosotros, es llegar a la iglesia local y saber que ese domingo con mis hermanos voy a celebrar una vez más y a reposar en la obra del Señor Jesucristo a mi favor. Por supuesto. Pero ¿qué tal si también implementamos un tiempo especial para dar reflexiones edificantes, completas, buenas, ¿sí?, de la palabra de Dios para el momento de la ofrenda? También es importante, porque los hermanos saben que allá está el liderazgo y ellos consignan ya su ofrenda a la cuenta de la vivienda. O algunos ponen un canasto, otros ponen una cajita de madera. Entonces, bueno, pues la iglesia ahí sigue. ¿Y cómo conectarnos? ¿Cómo aprender ellos? Yo no sé cómo aprendimos, no sé cómo aprendí. ¿Cuántos años nos tomó procurar ofrendar, ¿cierto? Lo que hoy ofrendamos cada uno. Pero fue un proceso, ¿verdad? Fue un tiempo. Y entonces estos hermanos necesitan nuestro apoyo, de enseñarlos. Y entonces, ¿qué tal si pensamos en sacar tiempo, reflexiones poderosas, ¿cierto?, al momento de la ofrenda? Y ojalá que nunca repitamos las reflexiones. Siempre tenemos que buscar en la palabra de Dios una reflexión nueva y fresca para el tiempo de la cena y una reflexión nueva y fresca para el momento de la ofrenda. Siempre, no cansarnos. Cada vez que nos paramos a dirigir, ese domingo le pedimos al Señor una nueva verdad especial. Y pasen los años que pasen, voy a buscar en su palabra este consejo suyo, esta verdad suya para el tiempo de la cena y para el tiempo de la ofrenda. Es una opinión personal.
Bien, ahí quedamos con esta. Pasamos la página y ahí hay preguntas de liderazgo para sí mismo y preguntas de liderazgo para los ministerios. Déjenme ver un momentico acá, a ver si todo está, sí, chévere. Bien, entonces, bueno, como ordené esta enseñanza sobre ofrenda para dar y ofrenda para administrar, para dar en el sentido de que todos, el liderazgo y la iglesia, ¿cierto? Y para administrar, es así, pienso yo, el liderazgo. Uno no llama a toda la iglesia, ¿no? Venga, hermano, vamos a tener una reunión de cómo vamos a administrar la iglesia. No, en mi opinión, eso lo hace el liderazgo. Entonces, pensando en eso, en este enseñanza taller, porque esta es mi enseñanza taller, ¿qué preguntas haríamos como liderazgo a los ministerios de la iglesia local? Porque ustedes todos lidiamos, ¿no?, con ministerios, siempre hay quien quiere hacer esto o aquello, y pues así como nosotros debemos administrar bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si estas preguntas las miramos? ¿Cómo administrar bien las ofrendas? ¿Sí? Y así, que no hayan problemas como en Hechos 4, ¿te acuerdas? Que al Chile dan y a nosotros no, que para ese ministerio sí hay y para este ministerio no, y todas esas cosas. Entonces, en esta enseñanza taller, pensé en algunas preguntas que como liderazgo debemos hacerle franca y abiertamente a los ministerios donde la iglesia local, con las ofrendas colectivas de todos los hermanos de la iglesia local, estamos participando, apoyando esos ministerios. Tengo estas propuestas, si no, inventa tus mejores 12 preguntas. Las mías son: A, ¿tiene compromiso personal y definido con Cristo ese ministerio? Y hay que llamar a los responsables de ese ministerio y sentarnos y hablar. Y si es necesario tomar 3 meses, 6 meses, 1 año, pero hasta que esto no quede resuelto, no vamos a soltar plata. Con amor, con sinceridad. No, es que esta plata pues queremos bien, que Dios nos bendiga en esto. ¿Tiene compromiso personal y definido con Cristo ese ministerio? 2, ¿son transparentes con las obligaciones según ley? 3, ¿la meta de su trabajo corresponde al plan de Dios? ¿Movilizan a la iglesia reflejando el fruto del Espíritu? ¿Los encargados han sido probados en fe y oración? ¿Sirven con sencillez, cuidadosamente y sin orgullo? ¿Usan los dineros con integridad y para lo que dicen? ¿Evitan hablar que el éxito o fracaso depende del dinero? ¿Admiten su responsabilidad y sumisión al liderazgo? ¿Su manera de relacionarse es saludable y con ética? ¿Se ha evidenciado alguna forma de fruto espiritual? ¿Son compasivos y comprometidos con el grupo fin? Son algunas preguntas que yo pongo allí, que como parte del equipo de liderazgo, pues no se trata de soltar el dinero, ¿sí? Y al hermano más cercano, al hermano más condescendiente, al hermano, porque podemos caer en eso y ahí podemos fallar con Dios. Necesitamos ser lo más, una de las palabras de allá Tito 1 y 1 Timoteo 3 que llamó a mí la atención fue conciencia limpia. Como liderazgo necesitamos tener una conciencia limpia en la administración de las ofrendas. Y no vamos a poner, obviamente, trabas y tampoco nos vamos a ver complicados y entonces nada va a salir, porque no es eso, pero sí con un celo apropiado y alegre, con un celo medido, ¿cierto? Y viable también, porque sabemos que algunos ministerios arrancan en un momento de pioneros, o sea, no sabemos cómo nos va a ir, pero en últimas, antes de ver el fruto, antes de ver el retorno de la ofrenda, antes de tratar al ministerio como costo-beneficio, productividad, optimización y meterle todas esas cosas tan occidentales y tan bajas, ¿cierto? Pero sí, venga, puede ser que están arrancando, son pioneros, pero uno puede pedir a Dios la ayuda del Espíritu Santo, dirígenos, tal vez estamos comenzando, pero no importa equivocarnos si vamos buscando la gloria de Dios, si realmente queremos agradar a Dios, no importa que fracasemos por eso, pero que no
fracasemos, porque ¿sí? Hay problemas morales, porque hay problemas de tipo, ¿cierto? Tristes, que descalifican el ministerio. Entonces, ahí hay 3 hombres pensando. 3 hombres pensando en el equipo de liderazgo. Mi hija Juanita me hizo ese muñequito. Yo no sé pegar esas cosas. Entonces yo quiero como taller un ratico, ¿sí? Unos minutos. Ahora tuvimos un taller súper exhaustivo. Gracias, Ricardo. Yo sé que era muchísimo, pero bueno, nos ayudó para ver tanto tema. Pero este taller se trata de que como grupo ahora, que nos vamos a volver a ver los 4, que todos de diferente iglesia local, no repetirnos. ¿Qué más fue lo que se dijo? Y eso, entonces, la idea de rascarnos, empezamos a ver, ¿qué preguntas debo hacerme yo, a mí mismo, como parte del liderazgo de la iglesia local donde Dios me ha puesto, para ver qué tan convencido estoy de la verdad completa de Dios sobre la ofrenda para dar y para administrar? O sea, todo lo aprendido en la enseñanza, la idea es, me voy a hacer preguntas a mí mismo. Si no me expliqué, porque eso es muy posible que no me haya explicado, no es su culpa, yo voy a leer ya mismo aquí en mi borrador unas preguntas. Dirá alguien, no me la quito. Ese es el riesgo, pero prefiero que quede claro. Entonces, ese equipo de liderazgo se va a hacer preguntas a sí mismo, a ver qué tan convencido hasta hoy estaba yo sobre la importancia del consejo de Dios del dinero respecto a la ofrenda, ya sea para dar, ya sea para administrar, ya sea para modelar, ya sea para modular, ya sea para disfrutar o ya sea para sufrir. Preguntas. Entonces uno de ellos se hace, ¿cómo enseño a mis hijos sobre la ofrenda? Esa puede ser una buena pregunta del líder, pero en mi casa, ¿sí? Yo soy un anciano, un diácono en la iglesia local y estoy enseñando a mis hijos sobre, ¿cómo les estoy enseñando? Pues esa puede ser. Como liderazgo, enseñamos en la escuela dominical a los niños enseñamos sobre la ofrenda, pasamos la bolsa de la ofrenda todos los domingos. Yo no quiero dar ejemplos de uno mismo y su iglesia local, no, porque uno no le... Pero déjenme uno solo. Que no sé hasta cuándo iremos en esa iglesia local. Solo el Señor, como muchos de ustedes saben. Pero hace años, nosotros recogemos ofrenda, los niños ponen, y enseñamos a los papás, dele algo al papá, los domingos, que el niño ponga. Y reunimos 350, 250 mil, 400 anuales. Y hace más de 10 años, con ese dinero, se ha comprado siempre el material para la escuela dominical, con la ofrenda de los niños. Era un ejemplo, pero no voy a dar más. Otra pregunta que puedo hacerme como parte del equipo de liderazgo. Enseñamos al nuevo creyente, o sea, tan pronto llega, enseñamos las 10 verdades, las 12 botellas de leche, las 15 raíces del árbol, no sé cómo tenga su discipulado, pero en esas enseñamos que el nuevo creyente debe ofrendar. Otra pregunta que uno puede hacerse es, ¿el presupuesto de la iglesia local que hoy manejamos refleja las prioridades de Dios? ¿Las prioridades de Dios? ¿O qué tal? Debemos pedir perdón al Señor hoy. Debemos pedir perdón al Señor porque no hemos enseñado el consejo completo de la ofrenda. Puede ser una pregunta. ¿Es la ofrenda semanal una de las cosas que más anhelo el domingo? ¿Tenemos como iglesia local un método y programa sobre la ofrenda?
Tenemos un método y programa sobre la ofrenda, un estudio bíblico que enseñamos en el año por 2 meses, por 1 mes, 5 prédicas en el año, no sé, pero tenemos un método, programa y sostenemos esa verdad, como todo el tiempo estamos sosteniendo verdades, ¿no? Siempre estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué estamos sosteniendo? Cuando enseñamos la palabra de Dios desde el liderazgo, estamos sosteniendo verdades como el llamado a la santidad, ¿cierto? El llamado a ir a evangelizar, el llamado, tantas cosas que uno está siempre enseñando. Cómo deben los padres educar a sus hijos. Pero esta es otra de la verdad que queremos sostener. Y ahí estamos sosteniendo esa verdad. Tenemos entonces un método, un programa de estudio sobre ofrendas en la iglesia local. Esas son las preguntas, son ejemplos de preguntas más o menos que como liderazgo podemos hacernos.